¿Qué tal? Muy buenas noches, señores. ¿Cómo les va? El día de hoy tenemos un tema preparado de mucho interés, de gran convocatoria. Estoy hablando de Lean Construction y la cuarta revolución industrial, de la mano de nuestro ponente del día de hoy, el señor Marco Tapia. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Francisco? Muy buenas noches. Agradeciéndote a ti y a Lean Construction México por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes y apasionantes para todos nosotros. Vamos a hablar de Lean Construction y la cuarta revolución industrial. Quiero aprovechar, bueno, para saludar también a varias personas que se han contactado conmigo permanentemente y particularmente ahora por este evento de Centro, de Sudamérica, de España, por supuesto de este lindo país México, que espero visitar pronto espero regresar pronto cuando ya estas cosas pasen y se normalicen. Y por supuesto un saludo a Ecuador, el país del que vengo. Cuando hablamos, y quiero empezar para entrar en materia con respecto a esta charla, quiero invitarles a hacer una reflexión de qué es lo que viene a nuestra cabeza, qué ideas vienen a nuestra cabeza, qué pensamientos, ¿cierto? Cuando pensamos en la cuarta revolución industrial, esta revolución de datos, de bots, de robots, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a nuestra cabeza? Porque, ¿qué pensamos alrededor de eso? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Nos trae oportunidades? ¿Nos trae amenazas? ¿Qué riesgos implica esta cuarta revolución? ¿Sí? Hace un par de años, un poco más, en el 2018, ¿sí? En abril del 2018, fue publicada esta noticia en The New York Times, en la que habla justamente de cómo empresas del este de Europa empiezan a contratar robots debido a la falta de mano de obra. Entonces ahí vienen las preocupaciones de muchos, ¿sí? ¿En qué medida los robots nos van a reemplazar? ¿En qué medida los robots nos van a quitar el empleo? ¿Sí? Es la preocupación que varios tienen. Y nos ponemos un poco en el plano de, no sé, tal vez muchos o varios hayan visto esta película de Yo Robot, en la que el protagonista, Will Smith, es un personaje amante de los años 80, en una época ambientada en el año 2035 más o menos, y en la que, claro, había una serie de humanoides, ¿sí?, que reemplazaban la mayor parte de trabajos de los seres humanos. Entonces, obviamente, Will Smith, que extrañaba las épocas pasadas y que estaba en contra de esto, entra en una lucha y bueno, ahí se desarrolla, en ese ambiente se desarrolla toda la película. Pero ¿en qué medida tenemos este temor? El temor de que justamente vengan los robots a reemplazarnos como personas, a reemplazarnos en nuestros trabajos, o si lo van a hacer al 100%, ¿sí? Lo van a hacer al 100%. Entonces, la idea de esta charla, de esta conferencia, esta masterclass, es abordar algunos de los temas alrededor de esta cuarta revolución industrial, pero para que más bien nos enfocamos al final, como yo lo veo y que espero que todos lo veamos al final, las oportunidades que nos trae esta cuarta revolución industrial y cómo nosotros a través de Lean Construction, de sus herramientas y sobre todo de sus principios y de su filosofía, nosotros podemos aprovechar estas oportunidades para conseguir que nuestros proyectos y nuestra industria, la construcción, ¿sí?, se desarrolle de mejor manera, ¿no es cierto?, justamente a partir de los elementos que nos trae esta industria 4.0 o construcción 4.0. Entonces, para llegar a este punto sería bueno hablar de las tres revoluciones previas, ¿sí?, que también trajeron muchos inconvenientes, muchos problemas, muchos miedos, pero que obviamente esos evidentemente fueron eliminados una vez que los seres humanos nos adaptamos, supimos aprovechar esas oportunidades y más bien nos apuntalamos de ellas para nuestro propio bienestar. La primera revolución a finales del siglo XVIII, 1784, cuando se inventa la máquina a vapor, ¿sí?, y se reemplaza la fuerza humana o la fuerza de los animales ahora por la máquina a vapor, que inicialmente trajo muchos miedos, muchos temores. Incluso hubo grandes movimientos sociales en Inglaterra, cuando en esos años llegaron las primeras máquinas a vapor, los primeros telares a vapor, ¿sí?, en los que un telar
reemplazaba a 36 obreros. Entonces, si nos ubicamos en ese contexto, nos vamos a dar cuenta el drama que se vivía en el momento, justamente porque se pensaba que se iban a perder plazas de trabajo, y hubo grandes movilizaciones en contra de que la máquina a vapor llegue a Inglaterra. Años, décadas, un siglo más tarde, ¿sí? La segunda revolución industrial, la de la electricidad, el descubrimiento de la electricidad, que trajo un gran desarrollo industrial, ¿sí? Que facilitó la producción en masa, y que de igual forma trajo muchos miedos, muchos temores, pero que al final obviamente la electricidad ha generado muchísimo desarrollo en el mundo. Y luego venimos a la tercera revolución, ¿sí? Finales de los años 60 del siglo pasado, la electrónica, las computadoras, los ordenadores, ¿sí? Y aquí les invito a recordar esta época de finales de los años 60, porque más adelante vamos a regresar un poco a esta época para hacer un análisis importante relacionado a nuestra industria, ¿sí? Aquí las tres revoluciones previas, ¿sí? A esta cuarta revolución. Esta cuarta revolución que se piensa va a tener su mayor o su despunte, su mayor despunte, ¿sí? En la tercera década de este siglo. Y es la revolución de los datos, que a mí me gusta llamarle la revolución de los humanos, la revolución de las personas, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Esta revolución que tiene relación mucho, ¿sí? Primero con el uso de sensores, hay muchos sensores en todos los ámbitos, ¿sí? El tema del almacenamiento de información, almacenamiento masivo de información, ¿sí? Y la inteligencia artificial. Tiene relación con estos tres elementos, y que si los aterrizamos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta justamente que se aterriza en tecnologías concretas como la robótica, ¿sí? Hoy no solo hablemos de los países del primer mundo, los países desarrollados, que obviamente tienen mucho más acceso a este tipo de tecnología, pero hoy por hoy en los países latinoamericanos podemos tener un robot que nos limpie la casa, ¿sí? Ya podemos contar con ese tipo de tecnología. El Internet de las cosas, y cuando hablábamos de sensores, ¿sí? Hoy con el Internet de las cosas y la cantidad de información que tenemos y los sensores, ¿no es cierto?, en todos los artefactos que podemos tener en nuestra vivienda, en la refrigeradora, en el microondas, en la televisión, en los autos, ¿sí? Estamos llenos de sensores recibiendo información, transfiriéndole a través de Internet, compartiendo esa información, ¿no es cierto? El Internet de las cosas, el Big Data, que está todo dentro de esto. Si antes nosotros para hacer análisis y evaluaciones tomábamos información o tomábamos datos, ¿sí? En nuestras carreras, en ingeniería, en arquitectura, en construcción en general, tomábamos datos cada mes, ¿sí? Por ejemplo, de lluvias, de vientos, ¿no es cierto?, de sismos o de diferentes temas. Tomábamos la información cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto. Hoy los datos que se toman son cada instante, son en cada instante. Y además toda esa información la podemos tener a costos bajísimos o incluso sin ningún costo. Es una gran cantidad de información que es almacenada también y que es procesada a través de la inteligencia artificial. Entonces es muchísima información. El tema de los prototipos, la capacidad de hacer prototipos. En nuestra industria, el tema de BIM, ¿sí? Building Information Modeling. ¿Cómo generamos estos prototipos con una gran cantidad de datos? La realidad virtual, esta realidad aumentada también, ¿sí? Y el almacenamiento masivo de información en la nube. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de tener mucha información de fácil acceso en cualquier lugar y en cualquier momento en el que nos encontremos, ¿sí? Tenemos nuestra información en la nube. Entonces, esta gran cantidad de datos que hemos visto y que pueden ser almacenados nos genera muchas posibilidades dentro de nuestra industria. La integración horizontal y vertical, la impresión 3D, ¿sí? La impresión 3D, el blockchain, la seguridad informática, el tener la confianza que podemos tener toda nuestra información, ¿sí? Con todos los controles y toda la seguridad para justamente poder manejar mejor nuestros proyectos, nuestros negocios. Entonces, estas tecnologías, ¿sí? Estas tecnologías que tienen relación con esta cuarta revolución industrial son tecnologías que debemos buscar aprovechar,
¿sí? Aprovechar de la mejor forma para nuestra industria, para la construcción. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos estas tecnologías llevarlas a nuestro sector? Y en lo que conocemos o en lo que se está empezando a llamar como la construcción 4.0, ¿sí? Cómo la construcción se vincula a la industria 4.0, a esta cuarta revolución industrial. Entonces, primero saber que para nosotros es muy importante que sigamos involucrándonos e innovando, a pesar de la resistencia al cambio que se genera en muchos espacios, no por todos, pero en muchos espacios. Yo recuerdo, más que por experiencia propia, por lo que me transmitían algunos colegas, algunos profesores, ¿sí? En mi época de estudiante o en mi época de profesional, con respecto a lo que era la ingeniería, ¿sí? A lo que era la ingeniería, lo que era diseñar un edificio dentro de un grupo de profesionales estructurales, diseñar un edificio de 3, 4 pisos y en un equipo llevar un mes entero haciendo esos diseños porque tenían que hacerlo a mano, ¿sí? Y cómo con la aparición de los ordenadores, de las computadoras, de la informática, ¿sí? Por momentos se pensaba que los ingenieros iban a perder el trabajo, pero no era así, porque las revoluciones llegan a mejorar nuestras condiciones, ¿sí? Y hoy tenemos más tiempo para hacer análisis, para usar nuestros criterios y necesitamos llevar menos tiempo en trabajos operativos, trabajos repetitivos, ¿no es cierto? Cálculos manuales, como en este caso, ¿sí? Lo mismo en el tema de la arquitectura. ¿Cómo nos facilitan estas revoluciones industriales, estas innovaciones, esta tecnología para mejorar la calidad, para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo? Entonces, en lugar de resistirnos, debemos abrazar estas nuevas tecnologías y ver cómo, de hecho, vamos a aprovecharlas para mejorar nuestra productividad. Entonces, vamos a tener la posibilidad de dejar trabajo que no está diseñado para el ser humano, ¿sí? Trabajos de fuerza, trabajos como el que les muestro en esta lámina, ¿sí? Por más condiciones de seguridad que procuremos tener, ¿sí? Un arnés, por más políticas de ergonomía y demás, hay cosas que son más complicadas para los seres humanos. Y si nosotros en ese caso podemos apoyarnos de robots, como les muestro en la imagen de la derecha, ¿sí? Robots que ya están manejando la distribución, ya están manejando la organización dentro de los almacenes, ¿sí? A partir de mapas, a partir de planos, a partir de sensores nuevamente, a partir de sistemas láser, en los que ellos pueden moverse y pueden organizar los temas, y ellos pueden manejar todo este tipo de aspectos. Entonces, ¿cómo no apoyarnos de casos como este? ¿No es cierto? No ver a los robots, ¿sí? Como han venido siendo hasta ahora, simplemente como estructuras mecánicas que vienen a realizar trabajos que en cierta medida pueden reemplazar en su totalidad a los seres humanos, sino también ver a estos robots como se están viendo ahora, como robots colaborativos, ¿sí? Entonces, elementos robóticos que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo, ¿sí? Y nos permiten incluso explotar más bien nuestro intelecto y nuestro talento, ¿sí? Con el apoyo de estos robots para realizar los trabajos de manera más eficiente y con mayor calidad, ¿sí? Drones y escáneres, ¿sí? La posibilidad que tenemos hoy con mayor rapidez de obtener información, obtener datos para nuestros proyectos, ¿sí? Tanto topográficos como de infraestructura existente, ¿sí? A través justamente de esta tecnología y nos permite obtener mejores resultados con mayor calidad, con mayor detalle, ¿sí? Podemos tener una nube de puntos, lo que antes, imaginemos lo que era para los arquitectos y los ingenieros, hacer los levantamientos físicos de las estructuras, cuando íbamos a demolerlas, cuando íbamos a hacer ampliaciones, cuando íbamos a hacer remodelaciones, ¿no es cierto? Entonces teníamos que hacer levantamientos casi que a mano y que hoy por hoy podemos apoyarnos de esta tecnología para a través de una nube de puntos tener la información necesaria y pertinente para sobre esa información trabajar, ¿sí? Entonces son aspectos muy importantes que nos permiten, incluso una vez que tenemos esas nubes de puntos, ¿sí? Tanto si tenemos levantamientos topográficos o de estructuras existentes, también apoyarnos de tecnologías, metodologías y conceptos como BIM, ¿sí? Building Information Modeling,
en la que podemos modelar nuestros nuevos o incluso existentes edificios, ¿sí? En todas sus disciplinas. En todas sus disciplinas. Podemos modelar la parte arquitectónica, podemos modelar la parte de las ingenierías, ¿sí? De manera colaborativa en entornos digitales. Y ahí almacenar toda la información necesaria, tanto desde la etapa de diseño, desde la etapa conceptual de nuestros proyectos, del diseño, la construcción, hasta la operación y el mantenimiento. Y poder tener un mejor seguimiento de nuestra infraestructura para darle un mejor mantenimiento y de esa forma darle más sostenibilidad a una industria que genera altos impactos ambientales, ¿sí? Por el nivel de desperdicios y el nivel de contaminación que podemos generar. Pero aprovechándonos de esta tecnología, nosotros podemos mejorar las condiciones no solo de nuestro entorno con los productos, ¿no es cierto?, que generamos, como son edificios, puentes y demás, sino además porque desde la tecnología con la que le trabajamos, lo hacemos más productivo para nuestras empresas, ¿sí? Más productivo reduciendo el impacto ambiental y reduciendo los desperdicios, permitiéndonos además, con la realidad aumentada, que es otro, notan cómo vamos viendo diferentes elementos tecnológicos. Con esta realidad aumentada incluso tenemos mayores facilidades para comunicarnos con nuestros clientes, ¿sí? Una mejor comunicación con nuestros clientes y de esa forma podemos transmitir mejor nuestras ideas, ¿sí? Entonces, todas estas tecnologías suman dentro de esta corriente, de esta revolución que se está produciendo para justamente lograr mejores resultados en nuestros proyectos. La impresión 3D, ¿sí? Hoy por hoy la impresión 3D nos está dando ventajas incluso con respecto a seguridad. Hace unos años tuvimos la oportunidad de ver cómo se empezaban ya a hacer puentes en zonas donde era mucho más inseguro para un ser humano por condiciones de seguridad, era mucho más inseguro que estos humanos, estas personas entren a construir un puente. Entonces nos encontramos con brazos robóticos que podían construir un puente metálico, ¿no es cierto?, en condiciones de mayor seguridad. De hecho, ya los humanos lo hacían a través de control remoto, ¿sí? Podían con control remoto hacer estas construcciones. Entonces, toda esta tecnología tiene que ser aprovechada. Todas estas son oportunidades que tienen que ser aprovechadas, salvo que nosotros no las veamos como oportunidades, ¿sí? Ahora, para aprovechar estas oportunidades, sí es importante que reflexionemos alrededor de algo, y aquí quiero hacerles tomar conciencia un poco de este tema. Y por eso les decía, cuando les hablaba de la tercera revolución industrial, que se produjo a finales de los años 60, ¿sí? Con el descubrimiento, con el invento del ordenador, de la computadora, de la informática. El hecho de que nuestra industria de la construcción no ha mejorado su productividad desde esta tercera revolución industrial. No hablo de datos anteriores, que no los tengo en este momento, pero hay estudios que muestran, ¿sí?, realizados en Estados Unidos, que muestran que el desarrollo de la productividad en la construcción desde los años 60 hasta principios de los años 2000 no ha mejorado, ¿sí? La tercera revolución, por eso les llamaba a revisar esos datos, la tercera revolución industrial se produjo a finales de los años 60. Este estudio analiza la productividad desde esos años 60 hasta después del año 2000, ¿sí? Y la productividad no ha mejorado en la construcción. Entonces, nosotros podemos hablar con mucho positivismo y optimismo del hecho de que se viene una cuarta revolución industrial y tenemos que incorporarnos a estas tecnologías, ¿sí? Pero ¿qué pasó con la construcción? ¿Qué pasó con la productividad de la construcción a partir de la tercera revolución industrial, del desarrollo de la informática? Hoy por hoy, el diseño de ingeniería, el diseño arquitectónico, la programación de obra, la planificación, la presupuestación, ¿sí?, han sido mejoradas a través de herramientas tecnológicas, ¿sí? Software CAD, software para desarrollo de proyectos, ¿sí?, para elaboración de cronogramas, de presupuestos y demás. Todo esto fue desarrollado con tecnología que ya existe desde hace muchas décadas, ¿de acuerdo? Y la productividad no ha mejorado. Entonces, ese es un llamado de atención para todos nosotros como industria, ¿sí? ¿Por qué la industria de la construcción
no ha crecido. Nosotros podemos ver en esta curva en rojo el desarrollo de la productividad en la construcción y en azul del resto de industrias. De hecho, la industria de la construcción no solo que no ha crecido, sino que la tendencia es a un pequeño decrecimiento en la productividad. ¿Por qué ese decrecimiento en la productividad a pesar de esa tercera revolución industrial? Y cuidado con que nos pase que esta tendencia se mantenga a pesar del desarrollo tecnológico que tenemos, ¿sí? A pesar de ese desarrollo tecnológico. Y bueno, en ese caso decimos que la construcción tiene algunos problemas, ¿sí? Tiene problemas concretos que se traducen en un alto grado de imprevistos y contingencias, ¿sí? Permanentemente estamos resolviendo urgencias. Parecemos más bomberos que constructores, ¿sí? Estamos generalmente apagando incendios. Ineficiencia en el uso de recursos, ¿sí? La mayor parte de actividades que generamos en la construcción no le dan valor a nuestro producto final, ¿sí? La mayor parte de tareas que hacemos no le generan valor a nuestro producto final. Tenemos una serie de desviaciones en plazos, desviaciones en costos permanentes de nuestros proyectos, ¿sí? Es muy común que los proyectos de construcción no se entreguen a tiempo y se entreguen también con diferencias de costos. Escasa confiabilidad en la información, ¿sí? No podemos confiar en la información que nos viene. O sea, la información previa para planificar no es totalmente confiable. Y la información producto de la planificación con la que luego vamos a ejecutar el proyecto tampoco es confiable. Y luego tampoco son confiables los as-built, ¿sí? Entonces, lamentablemente nos vemos con estos resultados, ¿sí? Que en parte, pueden tener su explicación en algunas características que tiene nuestra industria, ¿sí? Obviamente tenemos la característica de que tenemos sensibilidad al clima. La mayor parte de nuestros proyectos, en general, nuestros proyectos son ejecutados al aire libre. Entonces, somos sensibles a la lluvia, somos sensibles al excesivo calor incluso, y a diferentes condiciones climáticas que afectan a nuestra industria. La presión de trabajo. Siempre estamos en contra del tiempo, siempre estamos avanzando nuestros proyectos contra el tiempo, ¿sí? Y esta también es una característica que impacta en la productividad. Trabajamos de manera desintegrada, ¿sí? Como islas, como silos. Esto también sumado a que en nuestros proyectos existen varias relaciones antagónicas, ¿sí? Diferentes intereses. En un mismo proyecto hay varias organizaciones, varios contratistas. Muchas veces cada contratista es una empresa que tiene sus particulares objetivos, ¿sí? Eso ya en ciertas etapas, como por ejemplo la etapa de construcción o la etapa de diseño. Pero dentro del ciclo de proyecto también tenemos intereses particulares en la etapa de diseño. En la etapa de construcción lo mismo, ¿sí? Básicamente estamos como remando cada quien para su lado, ¿sí? Estamos dentro de una embarcación, pero cada uno remando para su lado. Estas relaciones antagónicas también complican la productividad de nuestra industria. La planificación deficiente. Existe una deficiente planificación en nuestra industria, ¿sí? Incluso porque tenemos nuestros métodos tradicionales tienen ya deficiencias propias que nos impiden generar una planificación sistemática en nuestros proyectos, ¿sí? Esto también genera un impacto importante. Y otro elemento que yo diría que es uno de los más importantes de todos, ¿sí? Que generan este impacto negativo, es nuestra actitud mental, ¿sí? Esta actitud mental que nos lleva a pensar la frase típica de, pero si así lo he hecho siempre, ¿por qué voy a hacerlo distinto? ¿Sí? Tengo 10, 20, 30, 40 años de experiencia, siempre lo he hecho así y no me ha ido mal, ¿sí? Y no me ha ido mal. Entonces, ¿cómo vamos a esperar resultados diferentes si no hacemos las cosas diferentes? Si no estamos abiertos a la innovación, si no estamos abiertos al mejoramiento, si no estamos abiertos al aprendizaje, ¿sí? Se dice muchas veces que más que tener 30 o 40 años de experiencia, lo que tenemos es un año de experiencia repetido 30 veces, ¿sí? Es porque siempre hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, tenemos que poner foco en estos aspectos justamente para poder aprovechar, porque todos estos elementos de los que hemos hablado hacen que nuestros proyectos terminen convirtiéndose en un espacio de conflicto, ¿sí? Y lo que necesitamos conseguir es que nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestras obras se conviertan en un espacio de colaboración, ¿sí?
¿Y cómo vamos a lograr convertir este espacio en un espacio de colaboración? Pues a través del Lean, ¿sí? Y lo que les vengo a decir es básicamente la propuesta es que Lean es el concepto que nos permite llevar toda esta tecnología, todas estas herramientas de un espacio de conflicto a un espacio de colaboración y a un espacio de alineamiento, ¿sí? ¿Por qué Lean? ¿Por qué Lean es la pregunta entonces? Porque justamente Lean se soporta en tres vértices, ¿sí? Lean es una mesa que se soporta en tres patas: filosofía, tecnología y cultura. Y cuando nosotros simplemente vemos como un tema tecnológico, de nuevas tecnologías o nuevas herramientas, como muchas veces nos sucede en Latinoamérica, que somos muy herramientistas, entonces cuando solo vemos esta pata, entonces no logramos darle esta sostenibilidad a nuestros negocios, sostenibilidad a nuestra empresa, sostenibilidad a nuestros proyectos, ¿sí? Esta filosofía, esta tecnología y esta cultura justamente se ve en Lean a través de, primero, varias herramientas, varias metodologías, ¿sí? Tenemos muchas metodologías, aquí nombramos varias de ellas, pero varias de estas metodologías siempre tienen un enfoque de excelencia, de mejoramiento continuo y de respeto a las personas, ¿sí? Estas no serían herramientas, no sería tecnología Lean si no respetaría esta filosofía, estos principios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos estos principios y estos conceptos dentro, en el uso de estas herramientas, ahí estamos hablando de tecnología y de herramientas Lean. Entonces, el planteamiento es que todas estas tecnologías que vimos antes de la revolución industrial, ¿sí? Estamos hablando del Internet de las cosas, del Big Data, de BIM, de la realidad aumentada, de todas estas herramientas con las que estamos ya contando y que podemos aprovechar para nuestra industria, tenemos que alinearlas a principios que nos lleven a esta sostenibilidad, ¿sí? Que nos lleven a esta sostenibilidad. Y estos principios Lean, ¿por qué el foco en estos principios Lean aplicados a la construcción? Porque el principio de excelencia, de búsqueda de excelencia o búsqueda de la perfección, también como se le llama, ¿no es cierto? Lo que procura es que nos enfoquemos en el valor que le entregamos a nuestro cliente. Y para eso tenemos que entender con precisión qué es lo que nuestro cliente valora, ¿sí? Y tenemos que apoyarnos de estas tecnologías para conseguirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que el cliente valora? Y de esa forma nosotros trabajar en pro de entregarle ese valor, minimizando al máximo los desperdicios que se produzcan, ¿sí? ¿De qué nos sirve automatizar un proceso que tiene desperdicios? Entonces, ¿de qué nos sirve, ¿sí?, ir directamente al uso de una tecnología que nos permita automatizar algo si todavía tiene desperdicios dentro de ese proceso? Entonces, este enfoque de excelencia lo que nos permite es encontrar cada desperdicio para irlo eliminando. Y en la medida en la que vamos eliminando esos desperdicios, vamos a conseguir procesos, ¿no es cierto?, que generan el máximo valor a nuestros clientes, y esa es la búsqueda de excelencia que queremos. Esto dentro de un camino de mejoramiento continuo, ¿sí? Mejoramiento continuo que nos lleva paso a paso a lograr mejoras, a lograr aprender de nuestros errores, ¿sí? A lograr en conjunto avanzar en este camino que nos va a llevar a conseguir esos resultados. Y por supuesto, todo esto de la mano del respeto a las personas, ¿sí? Porque nuestros proyectos lo hacen las personas, ¿sí? Y Lean tiene como foco como uno de sus principios fundamentales, el respeto de las personas, porque con su involucramiento, con su empoderamiento, lo que logramos es que el talento humano de las personas se despliegue, ¿sí?, en su máximo potencial. Y cuando nosotros logramos ese despliegue del potencial de las personas que están en nuestro equipo de trabajo, vamos a conseguir mejores resultados, ¿sí? Y ahí, cuando hablamos del talento de las personas, ¿sí?, estamos hablando, y aquí quiero topar un punto, del desarrollo cerebral que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Cómo nos hemos desarrollado cerebralmente como seres humanos. Y vemos que nosotros tenemos nuestro desarrollo en los dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo tiene foco en la lógica, ¿sí? Tiene foco en la lógica, así como el derecho, en cambio, desarrolla su creatividad. El hemisferio derecho nos permite ser creativos y el izquierdo nos da esos aspectos de lógica, ¿sí? El hemisferio izquierdo está muy relacionado con lo que se llama el pensamiento lineal.
y el hemisferio derecho con el pensamiento lateral. Cuando hablamos de salir de la caja y pensar en nuevas ideas, estamos hablando de creatividad, estamos hablando del hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio izquierdo está enfocado en la eficiencia, ¿sí? En el óptimo uso de los recursos. El hemisferio derecho está enfocado en la eficacia, en la consecución de los resultados, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo habla de velocidad, ¿sí? Que también tiene que ver con eficiencia, con velocidad y rápido. Pero el derecho, en cambio, nos marca la dirección. Entonces, es muy importante la combinación de estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque cuando yo simplemente voy rápido, pero posiblemente estoy yendo en la dirección equivocada, para eso está el hemisferio derecho, ¿sí? Para marcar la dirección. Como el ejemplo que suelo poner también, el hecho de estoy subiendo una escalera, pero no sé si está en la escalera está apoyada en la pared correcta, ¿sí? Entonces, ahí está la combinación de el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo está enfocado en sistemas y procesos, ¿sí? Sistemas y procesos, pero el derecho tiene la visión conjunta, ¿sí? La visión conjunta de todos estos aspectos. Y ahí lo importante también de lo que les hablo. Nosotros podemos ver toda esta tecnología, ¿sí? Toda la que hemos visto de manera individual o podemos ver cuál es el beneficio conjunto que nos puede generar dentro de nuestra industria, ¿sí? El hemisferio izquierdo se enfoca en el control, ¿sí? El control, porque está enfocado en recursos, ¿sí? Lo que les decía, la eficiencia, la optimización en el uso de recursos. Entonces, el hemisferio izquierdo está enfocado en el control de los recursos. El hemisferio derecho, en cambio, es un hemisferio que busca inspirar, porque el hemisferio derecho está enfocado en las personas, ¿sí? Entonces, la combinación correcta de estos dos hemisferios es lo que nos va a ayudar a conseguir mejores resultados, ¿sí? Bien decía Stephen Covey, administra con el hemisferio izquierdo y dirige con el derecho, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a poder apoyarnos de estas tecnologías, de robots, por ejemplo, ¿sí? Y de la automatización, estos robots y esta automatización se va a encargar de hacer mucho del trabajo que solíamos hacer con el hemisferio izquierdo, que en muchas ocasiones se refería a sistemas y procesos repetitivos. Todo ese trabajo repetitivo, ¿sí? Que podemos automatizar. Podemos, claro, enfocarnos en minimizar desperdicios de esos procesos, ¿sí? Pero va a ser ejecutado por un robot o por un sistema, va a ser automatizado, ¿de acuerdo? Y va a liberar nuestro tiempo justamente para este trabajo creativo, para ver si estamos apoyados en la pared correcta, ¿sí? Para ver el bosque y no para ver los árboles, ¿de acuerdo? Nos va a permitir inspirar y nos va a permitir trabajar en equipo con las demás personas. Entonces, así es como vamos a poder desarrollar y explotar nuestro talento, ¿sí? Que es una de las, incluso dentro del tema Lean, una de las principales fuentes de desperdicio consideradas es el talento no utilizado, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos apoyarnos de las máquinas de mejor forma para que ellos hagan el trabajo que se puede automatizar y nosotros nos dediquemos a desplegar nuestro talento, ¿sí? Bien decía Garry Kasparov, un famoso ajedrecista, político y hombre de negocios, decía, las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero los humanos somos buenos haciendo las preguntas. Y para eso necesitamos nosotros poder liberar nuestro tiempo y desplegar nuestro talento, ¿sí? Un colega me decía hace un tiempo en un proyecto, me decía, Marco, ¿cómo no se me ocurrió? Marco, ¿cómo no se me ocurrió esa idea? Era algo tan simple, ¿por qué no se me ocurrió? ¿Por qué? Porque estaba abrumado de trabajo, porque estaba lleno de procesos que podrían ser automatizados, ¿sí? Que podrían ser automatizados, pero que no están siendo automatizados. Entonces, si nosotros, insisto, vemos este tema dentro de ese conjunto y con este enfoque filosófico de Lean, ¿sí? De entrega máxima de valor a nuestros clientes, buscando la excelencia, de mejoramiento continuo, de respeto por las personas, ¿no es cierto? En primer lugar, como otro de los vértices, entonces vamos a poder desplegar nuestro talento y vamos a conseguir mejor productividad en nuestra industria, ¿sí? A la final, lo que buscamos más bien es que esta cuarta revolución industrial permita que nos liberemos como seres humanos, ¿sí? Que podamos liberar nuestro talento, que podamos liberar nuestras habilidades, ¿sí? Nuestra creatividad. Dejemos que la inteligencia artificial se encargue de ese trabajo que se puede automatizar y de ese trabajo
que no tiene que ver con la creatividad que tenemos los seres humanos, porque si algo no tienen las máquinas, ¿sí? Por lo menos en esta cuarta revolución industrial, ¿sí? Si algo no tienen las máquinas es creatividad, ¿sí? No tienen esa capacidad de creación y no tienen esos aspectos emocionales que tenemos los seres humanos, ¿sí? La creatividad y las emociones son las que nos diferencian. Y las emociones son también las que crean belleza en el mundo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que debemos buscar hacer nosotros. A través del trabajo que hacemos nosotros, el trabajo colaborativo, ¿sí? El sumar ideas, el sumar nuestros talentos para la resolución conjunta de problemas, ¿sí? Para encontrar nuevas formas de hacer las cosas, para trabajar como verdaderos equipos, ¿sí? Para alinearnos, para enfocarnos en objetivos comunes, ¿sí? Y de esa manera desplegar nuestro talento, tanto si somos gente joven que tal vez tenga mayor facilidad del uso de las nuevas tecnologías, como si somos gente que tiene más experiencia y que puede aportar toda esa experiencia, ¿no es cierto? Como diferentes eslabones de una misma cadena, como diferentes piezas de un mismo rompecabezas, ¿sí? Somos diferentes, pero somos complementarios. Esa experiencia con esa juventud, ¿sí? Pueden sumarse y podemos conseguir mejores resultados, ¿sí? A través de la transparencia, a través de la información compartida, ¿sí? Porque como les digo, para mí, ¿sí? Esta es la revolución de las personas, porque somos las personas las que desarrollamos la creatividad y los proyectos que están en el planeta. Este tipo de proyectos que ustedes ven en esta lámina no puede ser creados, ¿sí? Por un robot. Estos proyectos vienen de la mente de personas, de la creatividad de las personas, ¿sí? Del talento y de las emociones que generamos las personas. De ahí vienen estas creaciones y justamente lo que debemos procurar es que ese talento esté enfocado en crear este tipo de cosas, ¿sí? Si nosotros nos remontamos hace muchos años atrás, cuando el talento de nuestros arquitectos estaba en muchas horas de diseño a mano, o el talento de nuestros ingenieros estaba en muchas horas de hacer cálculos con herramientas poco modernas, que no son como las actuales, ¿sí? Casi que a mano. Cuando todo ese talento, más bien, puede ser ocupado en desarrollar proyectos que mejoren las condiciones de vida de nuestra sociedad. De manera que el 80%, y aplicando un poco la ley de Pareto, ese 80% de nuestro tiempo lo utilicemos en eso, en nuestra creatividad, en buscar nuevas formas de resolver las cosas, y un 20%, ¿sí? En procesos que pueden ser automatizados, ¿sí? Puntos claves que quiero compartirlos para justamente conseguir apalancándonos de toda esta filosofía, de todos estos conceptos Lean, utilizar y aprovechar como una oportunidad todas estas tecnologías que se nos están viniendo, ¿sí? Trabajar siempre alineados a objetivos comunes, ¿sí? Ahí está el punto importante. Y ahí está el por qué, desde mi punto de vista, no hemos sabido aprovechar ni siquiera la tercera revolución industrial de la informática, de los ordenadores y de las computadoras, ¿sí? El trabajar conjuntamente como personas en búsqueda de objetivos comunes, ¿sí? Y a través de ellos desarrollar planes comunes también, planes comunes. Y para eso tenemos herramientas también Lean que nos permiten desarrollar esos planes comunes. Con información compartida, ¿sí? Con transparencia, con un fortalecimiento de la comunicación y de la confianza en los equipos de trabajo, en los equipos de nuestros proyectos, a través del empoderamiento de nuestros equipos, de nuestros colaboradores, ¿sí? Con compromisos fiables, haciendo compromisos, generando una cadena de compromisos en nuestros proyectos, ¿sí? Entre seres humanos, entre personas, ¿sí? Y de esa forma construir esta cultura Lean, ¿sí? Esta cultura Lean que es esa tercera pata de la mesa, ¿sí? La tecnología, la filosofía y esta tercera pata que es la cultura. Una cultura de liderazgo, ¿sí? Un liderazgo firme, pero no autoritario, ¿sí? Un liderazgo que permita la participación de los colaboradores, el despliegue del talento de los colaboradores, ¿sí? En transparencia, con transparencia, ¿sí? Con esa transparencia de la información compartida por todos, alineados a objetivos también comunes, ¿sí?
del uso de estas metodologías y de estas herramientas de manera disciplinada, ¿sí? De manera metódica y disciplinada, ¿sí? Sin decaer en esa disciplina en la aplicación. Porque justamente lo que vemos mucho, yo he visto mucho en mi experiencia, es que, por ejemplo, las herramientas Lean que facilitan mucho y mejoran mucho la productividad en nuestra industria, son simples de trabajar. Son simples de trabajar. Pero el punto es que al ser simples, que sean simples no significa que sean fáciles, porque muchas veces decae la disciplina y los resultados también empiezan a perderse. Entonces es muy importante manejar ese compromiso con el equipo, ese compromiso con las metodologías, ese compromiso con los objetivos, ese compromiso con el cliente, ese compromiso con nosotros mismos, ¿sí? Y a partir de ese compromiso es como vamos desarrollando, les insisto, esta cultura que nos da la solidez para que todo esto se desarrolle de mejor forma, con una cultura de trabajo colaborativo, ¿sí? De trabajo colaborativo, ya no trabajando como islas, sino remando todos para el mismo lado, ¿sí? Y con esto, obviamente, trabajando una fuerte comunicación, ¿sí? Comunicación permanente en el equipo, porque eso también es parte del respeto, ¿sí? Eso es parte del involucramiento. Cuando trabajamos dentro de esta cultura, dentro de este concepto Lean, normalmente la gente que trabaja así empieza a sentirse mucho más involucrada. Y al sentirse mucho más involucrada se compromete más, trabaja de manera más colaborativa, nos volvemos más productivos, ¿sí? Y esto termina en un gran beneficio para nuestra industria y, por supuesto, para los clientes, para nuestros clientes, para los clientes de nuestra industria, ¿sí? Entonces, aprovechemos justamente los conceptos que nos deja Lean Construction, para aprovechar todos estos elementos, ¿sí? Que tenemos y que vienen de la cuarta revolución industrial, porque todos estos cambios tecnológicos y toda esta innovación que está viniendo es muy importante, va a ayudarnos a trabajar de mejor forma, nos va a ayudar mucho en la eficiencia, va a liberar nuestro tiempo también, ¿sí? Para hacer muchas más cosas que queremos y que podemos. Y para esto quiero también dejarles nuevamente revisando este triángulo, ¿sí? El tema de los principios, ¿sí? Los principios, la parte filosófica que nos orienta todas las acciones que tenemos, el tema de tener los principios Lean, ¿sí? El tema del valor, la entrega máxima de valor minimizando desperdicios, el mejoramiento continuo, la visión del conjunto, ¿sí? Siempre buscar ver el conjunto y optimizar el conjunto de nuestra producción y no simplemente vernos como islas, y el respeto a las personas. Todo esto aterrizado a través de tecnología Lean concreta, como algunas de las que les mostramos ahí, algunas de las que les mostré en la lámina anterior, pero varias herramientas que tenemos Lean, el Tag Planning, Last Planner System, Value Stream Mapping, BIM incluso que se incorpora ahora, pero no solo estas, sino las que hablamos de la cuarta revolución, ¿sí? Todo este tema del Big Data, todo el tema de la realidad aumentada, todo el tema de los robots, todo el tema del almacenamiento masivo de la nube de puntos y demás, todo esto también incorporado bajo estos principios, ¿sí? Aterrizándolos a través de estos principios, siempre con el foco en estos principios y dándole ese sostenimiento, ¿sí? Dándole este largo plazo a través de una cultura de liderazgo, de compromiso, de colaboración, de disciplina y de transparencia. Porque esta cultura es la que genera una realidad transformación, ¿sí? Una real transformación hacia resultados a largo plazo que espero que todos promovamos esto, todos los que estamos aquí y que se hayan conectado con este mensaje, promovamos el hecho de que no desaprovechemos esta cuarta revolución industrial, así como desaprovechamos la tercera, ¿sí? La tercera revolución industrial ya se nos pasó, ¿sí? Es como una ola que pasó por encima de nosotros. Entonces, está en nosotros el no permitir que esta cuarta revolución le pase también a la construcción, ¿sí? Por encima, y no nos permita mejorar y desarrollar nuestra productividad en la construcción. Para finalizar, me quedo con esta frase y les comparto esta frase de Stephen Covey, que dice: la tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito, ¿sí? Fortalezcamos nuestros equipos de trabajo
Decía Zig Ziglar, construye tu equipo y luego el equipo construirá tu negocio, ¿sí? Fortalezcamos nuestros equipos de trabajo, despleguemos nuestro talento y aprovechemos el talento de nuestros colaboradores, ¿sí? Procuremos siempre, a partir de toda esta filosofía, aprovechar ese talento porque, les insisto, para mí esta es la revolución de las personas y somos las personas las que tenemos que aprovechar esta oportunidad para sacar adelante nuestra industria, ¿sí? Les agradezco muchísimo por su tiempo. En realidad no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, ¿sí? Y para nosotros empezar este camino, porque Lean es un viaje, ¿sí? Es un viaje que empieza con unos primeros pasos, pero es un viaje de mejoramiento continuo que no termina nunca. El principio es la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la perfección. Y como sabemos, la perfección no existe, entonces este es un camino que nos lleva de largo, pero es un camino de mejoramiento continuo que nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones dentro de los proyectos, a mejorar nuestros resultados, a mejorar nuestra relación incluso con el cliente y a tener en general beneficios. Entonces sí, la invitación es que empiecen a trabajarlo, ¿sí? Empiecen a trabajarlo ya en sus proyectos. En la construcción, el corazón de nuestros proyectos son, el corazón de nuestras empresas constructoras son los proyectos, ¿sí? Entonces podemos empezar a aplicarlo en nuestros proyectos, ¿sí? Si estamos involucrados en obra, entonces podemos aplicarlo ahí. Tenemos diferentes técnicas. Puede ser cualquiera de esas técnicas. Podemos empezar con la técnica 5S, podemos empezar con resolviendo problemas con el modelo A3. Podemos empezar con Last Planner System, que es una metodología que, de hecho, es una que yo recomiendo mucho para empezar en nuestros proyectos por los beneficios que genera. Pero empezar, ¿sí? Lo importante es empezar, porque Lean es un camino no de expertos, es un camino de gente que está aprendiendo permanentemente, ¿sí? Todos quienes estamos en Lean estamos en diferentes momentos, pero estamos siempre en un permanente aprendizaje. Entonces, si empezamos hoy, vamos a empezar a aplicarlo, a aprender y a mejorar desde hoy, ¿sí? Entonces, no dejemos para mañana lo que podemos arrancar hoy. Empecemos desde hoy, ¿sí? Y para eso tenemos muchas alternativas y ya comunidades como las que menciona Juan Francisco, de las que nos podemos apoyar. La gente que está involucrada con Lean, somos personas que siempre estamos dispuestas a la colaboración y eso es importante. Entonces, siempre van a tener alguien que les apoye, que les comente, que les cuente sus experiencias, entonces siempre van a estar acompañados.